intervención quirúrgica hacía pocas semanas y además era hipertenso, estaba en tratamiento con valsartán. Y en la exploración física estaba febril, con una temperatura de 37,6, un electrocardiograma en ritmo sinusal, con elevación del ST y con marcadores del daño miocárdico elevados. Así pues, estamos ante un paciente de 51 años con dolor torácico. Y en esta revisión que se publicó en Radiología sobre dolor torácico agudo del grupo de Gorka Bastarrica, etc., la primera tipificación es si estamos ante un dolor cardíaco o no cardíaco. De los no cardíacos tenemos los radiólogos mucha experiencia de todas las guardias, con el síndrome aórtico agudo, con sus distintos tipos, y el tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la etiología cardíaca, tenemos que tener claro que dolores similares se pueden presentar, de causa isquémica y no isquémica. Ya se ha hablado de varios, por cierto, he olvidado aquí uno de los que se ha dicho, que es el Takotsubo, con las prisas. Entonces, con dolor torácico agudo tenemos de causa isquémica el infarto, la angina inestable y las anomalías coronarias, o no isquémicas, la miocardiopatía de estrés, o Takotsubo, así que lo tengo, la miocarditis aguda y la pericarditis. Con respecto a las técnicas de imagen de nuestro paciente, el tórax era normal y en el ecocardiograma transtorácico tenía una función sistólica conservada, no se le veían alteraciones de la contractilidad ni tenía derrame pericárdico. Como seguía mal en urgencias, el dolor le aumentaba con la respiración y no aliviaba con la nitroglicerina, tiene un episodio de mayor intensidad irradiado un cinturón hacia la espalda hipogastrio, requiere tratamiento con cloruro mórfico e inmediatamente dicen un TAC, un angiotac, un poco para todo, porque no se sabía muy bien cómo enfocar el caso. El TAC era normal y entonces se plantea en el diagnóstico diferencial ese del cuadro que hemos visto, que como es un paciente sintomático, en el que hay marcadores del daño miocárdico elevados y alteración del ST, podíamos estar ante un caso de una miocarditis. Con esa sospecha se pide una resonancia magnética. El protocolo que hacemos en estos casos es el localizador, el CineRM en los 3 planos, el T2, una perfusión, la cuantificación de flujo y realce tardío. Como veis, lo que ya nos explicó Eliseo, lo que es un protocolo básico. Esto hay unas guías del 2013 de los protocolos de un consenso de expertos en el que a esto le llaman básicamente el módulo funcional y de caracterización de ventrículo izquierdo. Viene a ser, en resumen, esto. Y nos encontramos esta imagen en el T2 con supresión grasa, T2 STIR. Bueno, creo que la imagen con todo lo que se ha visto ya es lo suficientemente clara para definir que tiene ahí un edema, que tiene una distribución por la pared inferior del ventrículo izquierdo y que parece que está afectando más a la cara subepicárdica que a la subendocárdica. Desde luego, cuando hacemos el realce tardío ya no hay ninguna duda. El realce es de predominio subepicárdico. Aquí sí que es verdad que se plantea un poco el problema, y esto lo dejo como debate, aunque el caso finalmente del no reflow ya se habló antes, frente a si es una miocarditis con una área de no reflow. También a veces hay problemas entre la necrosis transmural y el trombo adherido. Es verdad que esto semiológicamente puede ser un poco problemático. Bueno, en este caso, el conjunto de los hallazgos, el edema predominante en la cara subepicárdica en la imagen anterior y esta manifestación, el paciente sale de resonancia con el diagnóstico de miocarditis. Con ese diagnóstico se inicia un tratamiento antiinflamatorio, la respuesta clínica es buena y mejora progresivamente hasta encontrarse totalmente asintomático. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una inflamación aguda del miocardio que produce un grado de necrosis variable que da lugar a infiltración celular, inflamación, edema focal, multifocal o difuso. La frecuencia realmente es difícil de saber y cada vez que hacemos más resonancias vemos que la frecuencia es mayor. O sea, yo creo que desde que empecé es como si hubiera aumentado. Realmente no es que haya aumentado, porque la epidemiología es la misma que hace 20 años. Es sencillamente que se ha incorporado en la idea de, ante esta situación clínica, se pide resonancia.
¿Por qué es difícil de conocer? Pues porque muchas veces no es fácil confirmar el diagnóstico. La prevalencia en necropsias no seleccionadas es entre 1 y 5% de los pacientes, y un poco mayor en pacientes que llegan con insuficiencia cardíaca. Y la clínica es muy variable. Por eso, entre que la clínica es muy variable y que no existe un gol estándar para el diagnóstico, es por lo que no sabemos muy bien cuál es la prevalencia. En unos casos son enfermedades leves, autolimitadas, incluso pueden ser prácticamente asintomáticas y pasar desapercibidas hasta que vuelven con ya una miocardiopatía dilatada. En otras ocasiones, como es el caso que enseño aquí, el dolor torácico es agudo, con unas características similares a la isquemia, puede debutar con una arritmia, con una insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico, con una muerte súbita. De hecho, es la causa del 12% de las muertes súbitas en adultos jóvenes, y casi como rasgo clave en la clínica es el antecedente ese de que entre 1 y 4 semanas antes han tenido una infección respiratoria o gastrointestinal. El problema por el que está infradiagnosticado es que las técnicas de imagen tienen una baja sensibilidad, tanto el electrocardiograma como los marcadores de daño miocárdico dan lugar a diagnóstico diferencial diverso, como la serología vírica. Y la biopsia endomiocárdica con las pruebas, los criterios de Dallas tan comentados, pues realmente no hay unos protocolos muy estandarizados para definir cuando hay criterios de miocarditis. Por otro lado, las biopsias endomiocárdicas, aparte del riesgo con la afectación parcheada, pueden ser negativas en casos de positividad clínica. Por eso, la resonancia magnética con la posibilidad de caracterización de T2 en estas secuencias T2-STIR, alcanza una sensibilidad de 84 y una especificidad del 74%. Esa hiperseñal en T2 puede verse ya en las imágenes de cine. No sé si la reproducción se ve desde allí, pero este es un chico de 33 años de hace poco tiempo, de este mes pasado, con dolor torácico, de nuevo elevación del ST, marcadores de daño miocárdico elevado y coronarias normales. Mirad que aquí ya está marcado que en el cine, que es lo primero que le hicimos, tiene una hiperseñal en T2. Evidentemente, mejor será si además podemos caracterizarlo. Nosotros no tenemos ninguna experiencia, pero en este artículo que aconsejo su lectura, porque está muy claro, del 2016 de la revista Insight Imaging de Expositor, habla de luces y sombras de la miocarditis, y yo creo que es un artículo que deja clarísimo cuál es la situación actual del tema. Es del mes pasado o de hace 2 meses. Y habla de que los mapas de T1 y T2 probablemente mejoren la sensibilidad para detectar ese edema. Realmente la aportación fundamental es el realce miocárdico tardío. Este es otro paciente de 17 años con un dolor torácico de 24 horas que aumenta con la inspiración y alteraciones en el electrocardiograma y de nuevo elevación de los marcadores de daño miocárdico. Fijaros todo el realce que tiene por toda la pared lateral, que afecta a casi el 100% de la extensión en algunos sitios. Este realce, este contraste retenido, se debe a las roturas fibrilares, al edema intersticial y a la reacción inflamatoria. La distribución, decíamos que puede ser focal, multifocal o difusa, como en este caso, veis que aquí tiene unos focos de hiperseñal. Este es un varón de 25 años con un dolor interescapular irradiado a miembros inferiores de 12 horas de evolución, elevación de ST, onda T negativa y elevación de troponina. Este es otro paciente, fijaros, es como el anterior, prácticamente tenemos este realce, 33 años, realce miocárdico y, edema miocárdico y realce tardío. ¿Y cuál es la evolución de estos pacientes? La miocarditis no complicada se puede normalizar tanto clínica como radiológicamente, como la resonancia, en 2 o 3 semanas. Y si por el contrario persiste el realce tardío, eso es un signo teóricamente de mal pronóstico. El otro valor pronóstico que tiene la resonancia es la extensión del realce tardío. Obviamente este paciente, veis el realce que está afectando a todo el miocardio, tiene una alta probabilidad de desarrollar una dilatación mucho mayor que los casos que hemos visto con afectaciones puntuales. De hecho, se ha visto que el realce tardío en el septo y el volumen de telediastólico son predictores independientes de disfunción ventricular y de dilatación.
y hasta el punto que el realce tardío, la extensión del realce tardío, es el mejor predictor independiente de mortalidad. Se ha visto también que ninguno de los pacientes que no tenían realce tardío desarrolló muerte súbita. Y de hecho, una RM negativa en un paciente con sospecha de miocarditis se asocia a un buen pronóstico durante el seguimiento. Es decir, que si vemos realce tardío, con las características que hemos comentado hasta ahora, podemos apoyar la sospecha diagnóstica de miocarditis. Si no vemos realce tardío ni edema, no podemos decir que no sea una miocarditis. Lo que podemos decir es que si clínicamente es una miocarditis, este paciente tiene un buen pronóstico porque todos los que se han visto que evolucionaban bien no tenían estigmas en resonancia. Esto nos lleva también a ver que el valor pronóstico de estas técnicas de imagen pues puede afectar a decisiones hasta en un 50% de los casos, porque puede proporcionar hallazgos inesperados hasta en 11% de los casos. Aprovecho, aunque un poco colateralmente, este artículo que me gustó mucho, para incidir en el papel de pacientes, en este caso con insuficiencia cardíaca, que sería una de las manifestaciones de las miocarditis. Hasta en 65% de los pacientes tiene un impacto clínico, porque en 35% cambia el manejo, en 13% proporciona un diagnóstico nuevo y en 17% de los casos ambas cosas, cambia el manejo y el diagnóstico. Como hay pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca, pues este es uno de esos ejemplos en los que debutó con una insuficiencia cardíaca, se realizó la resonancia magnética y se vio los estigmas de dilatación y la forma de realce subepicárdico que permite presuponer que esa insuficiencia cardíaca que estaba debutando por primera vez y sin que hubiera evidencia de historia clínica de miocarditis, pues ha sido la causa de la insuficiencia cardíaca. Bueno, en ese artículo, ante toda una lista, muchos de los casos cambiaban de diagnóstico al realizar la resonancia. Pacientes que estaban etiquetados como miocardiopatía dilatada idiopática pasaban a ser secuelas de miocarditis, pacientes con no compactada pasaban a ser hipertróficas, hipertróficas que pasaban a ser no compactadas, y todo esto puede tener valor diagnóstico, pero también pronóstico. En resumen, la miocarditis es una entidad de la que nos quedan muchas sombras, porque su forma de presentación es muy variable, que las técnicas clásicas no permiten tipificar perfectamente la entidad y que la resonancia magnética puede ayudar al diagnóstico porque permite evaluar la función, valorar la lesión tisular en forma de edema o de realce miocárdico, tienen valor pronóstico porque la recuperación está en relación con la cantidad de realce tardío y en la que en un futuro se supone que los mapas de T1 y T2 pueden mejorar la utilidad de la resonancia magnética. Y